la noche de Halloween, cuando las calles del pueblo se llenaban de disfraces baratos y risas que no significaban nada, Elliot y sus amigos caminaron en dirección contraria a la fiesta. No buscaban ruido, ni luces, ni música. Buscaban un escenario, un lugar donde la oscuridad no fuera decorativa, sino real. Un lugar donde la broma que habían planeado pudiera tener el efecto perfecto sobre Edward, el más impresionable del grupo. No sabían que estaban caminando hacia un sitio que no necesitaba bromas para ser aterrador. Un sitio que no necesitaba ayuda para despertar. El cementerio de San Aurelio no aparecía en los mapas recientes. No tenía registros digitales, ni fotografías modernas, ni rutas señalizadas. Era un cementerio que parecía empeñado en no existir para quienes no debían encontrarlo. Pero esa noche, como si hubiera estado escuchando sus risas desde lejos, el cementerio se dejó ver. La verja oxidada estaba entreabierta, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. La luna iluminaba solo lo suficiente para mostrar el camino, pero no para revelar lo que había más allá. Elliot fue el primero en cruzar la entrada. Sintió un cambio inmediato en el aire, una densidad extraña, como si el ambiente estuviera cargado de algo que no era humedad ni frío. Era una sensación que se adhería a la piel, que se colaba por los poros, que parecía observar desde dentro. Cada paso que daba resonaba de un modo que no correspondía con el suelo. Era como caminar sobre un tambor gigantesco, uno que vibraba con cada pisada, como si el cementerio tuviera un cuerpo propio. Los demás no notaron nada. Sara estaba ocupada revisando la linterna que usaría para la broma. Marcos ajustaba el audio distorsionado en su móvil. Edward caminaba con una mezcla de nervios y valentía fingida. Ninguno de ellos miró el cielo, que parecía más bajo de lo normal, como si las nubes estuvieran presionando hacia abajo, aplastando el espacio entre el mundo y lo que fuera que estuviera encima. Mientras avanzaban entre las tumbas, Elliot observó detalles que los demás ignoraron. Las flores marchitas de varias lápidas estaban orientadas en la misma dirección, como si una corriente de aire hubiera pasado por allí, pero no había viento. Las grietas en las lápidas más antiguas no seguían patrones naturales, parecían líneas de un mapa, rutas que se cruzaban, se bifurcaban y se unían en puntos concretos. Y en algunos rincones, la tierra parecía más reciente, como si alguien hubiera cavado y vuelto a cubrir, pero sin dejar montículos ni marcas visibles. Como si la tierra hubiera sido movida desde dentro. La broma comenzó como estaba planeado. Sara colocó la linterna dentro de una tumba rota para simular una figura femenina. Marcos preparó el audio distorsionado con una voz susurrante. Edward avanzó hacia la lápida, nervioso pero dispuesto a demostrar que no caería en la trampa. Todo parecía bajo control, hasta que la luz parpadeó de un modo que ninguno había programado, hasta que el susurro sonó con una cadencia que no coincidía con el archivo de audio, hasta que la silueta desapareció sin que nadie la tocara. En el suelo, Elliot vio huellas pequeñas, descalzas, recientes. No pertenecían a ninguno de ellos. No tenían sentido. No tenían dirección. Eran huellas que parecían haber sido colocadas allí, no por un cuerpo, sino por una intención. Edward recibió un mensaje en su móvil. Estoy aquí. Ven. No había número. No había señal. No había explicación.
Y aún así, el mensaje existía. Como si hubiera sido enviado desde un lugar que no necesitaba antenas ni redes. Como si hubiera sido enviado desde el propio suelo. A partir de ese momento, el cementerio comenzó a cambiar. No de forma brusca, no de forma evidente, sino con la sutileza de un sueño que se transforma sin que el soñador lo note. Los caminos que antes eran rectos comenzaron a curvarse. Las lápidas parecían reorganizarse con una lógica que no respondía a la geometría humana. Los árboles se inclinaban hacia direcciones que no seguían el viento. Y la verja por la que habían entrado ya no estaba donde debería. Elliot lo entendió antes que los demás. No estaban perdidos. Era el lugar el que se estaba moviendo. No para atraparlos, sino para guiarlos. Para llevarlos hacia algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Antes de encontrar a la figura sin rostro, hubo señales que ninguno de ellos supo interpretar. Señales que parecían pequeñas, pero que formaban parte de un patrón más grande, más antiguo, más profundo. Señales que el cementerio había dejado para ellos, como migas de pan en un bosque que no quería que encontraran la salida. La primera señal fue un sonido. Un golpeteo suave, rítmico, constante. No era un animal. No era el viento. No era nada que pudiera explicarse. Venía de una tumba hundida. Cuando se acercaron, vieron una mano pequeña, pálida, golpeando desde dentro de la tierra. No intentaba salir. No rascaba. Solo golpeaba, marcando un ritmo. Un ritmo que coincidía con el latido de Elliot. Cuando él retrocedió, la mano se detuvo. Cuando él se acercó, la mano golpeó de nuevo. Era como si la tierra respondiera a su presencia, como si lo reconociera. La segunda señal fue un mausoleo que no debería haber estado allí. Una estructura pequeña, de piedra negra, sin nombre ni fechas. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro salía un olor extraño, no a humedad ni a tierra, sino a algo metálico, como hierro caliente. Dentro no había ataúdes ni nichos, sino una habitación vacía con un único objeto en el centro, un espejo antiguo, ovalado, cubierto de polvo. Cuando lo limpiaron, el reflejo no mostró sus rostros. Mostró el cementerio, pero sin ellos. Mostró el mismo lugar, la misma noche, la misma niebla, pero vacío. Como si ellos no existieran. Como si el cementerio estuviera recordando una versión de sí mismo sin intrusos. La tercera señal fue un árbol seco, retorcido, con marcas talladas en la corteza. No eran nombres ni fechas, sino símbolos que parecían moverse cuando los miraban de reojo. Cuando Marcos tocó la corteza, sintió que estaba tibia, como si el árbol tuviera pulso. Y cuando retiró la mano, los símbolos habían cambiado de posición, como si hubieran reaccionado a su contacto. La cuarta señal fue un cuaderno enterrado a medias bajo las hojas. Contenía dibujos hechos a mano, mapas del cementerio, pero no del cementerio actual. Eran mapas de un cementerio más grande, más complejo, con túneles subterráneos, salas circulares, pasillos que no existían en la superficie. En una de las páginas, había un dibujo de una figura sin rostro, idéntica a la que encontrarían más tarde. Debajo, una frase escrita con letra temblorosa: no es un fantasma, es un recuerdo que quiere cuerpo. La quinta señal fue una hilera de velas encendidas,
perfectamente alineadas, iluminando un camino que no habían visto antes. No había viento, pero las llamas se inclinaban todas hacia la misma dirección, como si señalaran algo. Cuando intentaron seguirlas, las velas se apagaron una por una, como si una mano invisible pasara sobre ellas. Y cuando se dieron la vuelta, el camino ya no estaba. La sexta señal fue una estatua que no debería haber estado allí. Una figura humana, tallada en piedra gris, con los ojos cerrados y las manos extendidas hacia adelante. Sostenía un objeto que parecía un corazón humano, tallado con un detalle inquietante. Cuando Elliot se acercó, la estatua abrió los ojos. No se movió. No cambió de postura. Solo abrió los ojos, revelando dos cavidades vacías, profundas, que parecían absorber la luz. Y cuando Elliot retrocedió, los ojos se cerraron de nuevo. La séptima señal fue una tumba sin nombre cubierta por una lona vieja. Cuando la retiraron, la lápida estaba completamente lisa, sin inscripciones. Pero al tocarla, la piedra vibró y mostró palabras que no estaban grabadas, sino que parecían formarse desde dentro. No miren atrás. Cuando levantaron la vista, vieron que detrás de ellos había una sombra que no correspondía a ninguno de ellos. Una sombra que se movía con un ritmo distinto. Una sombra que parecía respirar. Todas estas señales los llevaron inevitablemente hacia la figura sin rostro, hacia la cripta, hacia el túnel, hacia la sala circular, hacia la elección, hacia Elliot. El cementerio no solo cambiaba su forma, también cambiaba su sonido. Al principio, el silencio era absoluto, un silencio tan denso que parecía absorber incluso los pasos. Pero poco a poco, ese silencio comenzó a llenarse de murmullos. No eran voces humanas, ni susurros reconocibles. Eran sonidos que parecían provenir de la tierra misma, como si las raíces de los árboles estuvieran comunicándose entre sí, transmitiendo mensajes que no estaban destinados a oídos humanos. Elliot fue el primero en percibirlos con claridad. No eran palabras, pero tenían intención. No eran frases, pero tenían ritmo. Era como escuchar un idioma antiguo, uno que no se hablaba con lengua ni garganta, sino con materia. Cada tumba parecía emitir una vibración distinta, como si cada una tuviera su propio tono, su propia frecuencia, su propia historia intentando abrirse paso hacia la superficie. Mientras avanzaban, el aire se volvió más espeso. No era niebla, no era polvo, no era humo. Era algo más físico, más táctil, como si caminaran a través de un líquido invisible. Cada movimiento requería un esfuerzo mayor, como si el cementerio estuviera tratando de ralentizarlos, de hacer que cada paso fuera una decisión consciente. Sara comentó que sentía como si alguien la estuviera sujetando por los tobillos. Marcos dijo que tenía la impresión de que el aire le rozaba la piel como dedos. Edward no dijo nada, pero su respiración se volvió más rápida, más superficial, como si temiera inhalar demasiado. En un punto del recorrido, encontraron una zona donde las lápidas estaban dispuestas en círculos concéntricos. No era una disposición normal. No era un diseño humano. Era una formación que recordaba a un diagrama, a un símbolo, a un mecanismo. En el centro del círculo había una piedra plana, cubierta de musgo. Cuando Elliot la tocó, el musgo se desprendió solo,
revelando una superficie pulida, casi metálica, con marcas que parecían moverse bajo la luz. No eran grabados, no eran dibujos, eran líneas vivas, que se desplazaban lentamente como si estuvieran respirando. Marcos intentó grabarlo con su móvil, pero la pantalla se volvió negra. No se apagó, simplemente dejó de mostrar imagen. Cuando la encendió de nuevo, la cámara había captado algo que ninguno de ellos había visto. Una figura de pie detrás de Elliot, una figura alta, delgada, con extremidades demasiado largas y una cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observándolo con curiosidad. Pero cuando se giraron, no había nadie. Más adelante, encontraron una zona donde la tierra estaba removida. No como si alguien hubiera cavado recientemente, sino como si algo hubiera salido. La tierra estaba levantada desde dentro, formando montículos irregulares, como si manos invisibles hubieran empujado hacia arriba. En uno de esos montículos, había un objeto parcialmente enterrado. Sara lo desenterró con cuidado y descubrió que era una máscara. No una máscara de Halloween, no una máscara decorativa. Era una máscara de piel. Una piel que no parecía humana, pero tampoco animal. Era una textura que no correspondía a nada conocido, una superficie que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Cuando la levantaron, la tierra bajo ella estaba caliente. En otra zona, encontraron un banco de piedra cubierto de hojas secas. Cuando las apartaron, vieron que el banco tenía inscripciones en un idioma que ninguno reconocía. No eran letras, no eran símbolos, no eran números. Eran formas que parecían cambiar cuando las miraban directamente, como si no quisieran ser comprendidas. Elliot pasó la mano sobre ellas y sintió un latido. No un latido figurado, un latido real. El banco estaba vivo, o algo dentro de él lo estaba. A medida que avanzaban, el cementerio comenzó a mostrarles cosas que no pertenecían al presente. No eran visiones, no eran alucinaciones. Eran fragmentos de tiempo superpuestos, como si el lugar estuviera desdoblándose. En un momento, vieron a un grupo de personas vestidas con ropa antigua, caminando entre las tumbas sin notar su presencia. No eran fantasmas, no eran transparentes. Eran sólidos, reales, pero pertenecían a un tiempo distinto. Caminaban en silencio, con expresiones vacías, como si estuvieran atrapados en una rutina eterna. Cuando uno de ellos pasó junto a Elliot, el aire se volvió helado, y cuando se alejaron, desaparecieron sin desvanecerse, simplemente dejaron de estar. En otro punto, vieron una procesión de figuras encapuchadas, llevando velas que no emitían luz. Caminaban en fila, en dirección a una tumba concreta. Cuando llegaron, se detuvieron y comenzaron a inclinarse hacia la lápida, como si escucharan algo que salía de ella. Elliot intentó acercarse, pero cuando dio un paso, las figuras levantaron la cabeza al unísono, revelando que bajo las capuchas no había rostros. Solo superficies lisas, sin rasgos, sin ojos, sin boca. Y aún así, Elliot sintió que lo estaban mirando. Más adelante, encontraron una zona donde el suelo estaba cubierto de hojas negras. No eran hojas quemadas, no eran hojas podridas. Eran hojas que parecían haber perdido su color de forma antinatural, como si algo las hubiera drenado. Cuando las pisaban, no crujían.
No hacían ruido. Era como caminar sobre sombras. En el centro de esa zona había una tumba abierta. No había ataúd. No había restos. Solo un hueco profundo, demasiado profundo para ser una tumba normal. Cuando Elliot se inclinó para mirar, sintió que algo lo observaba desde el fondo. No vio ojos, no vio movimiento, pero sintió una presencia que no quería salir, una presencia que quería que él bajara. En un punto del recorrido, encontraron un columpio oxidado, completamente fuera de lugar. No había niños enterrados en esa zona. No había registros de que hubiera habido un parque cerca. El columpio se movía lentamente, como si alguien lo hubiera empujado hace un instante. Pero no había viento. No había sonido. Solo el chirrido suave del metal. Un chirrido que parecía formar palabras cuando se repetía. Elliot se acercó y el columpio se detuvo de golpe, como si lo hubiera estado esperando. En otra zona, encontraron un pozo antiguo, cubierto por una tapa de hierro. La tapa estaba fría, pero cuando la tocaron, escucharon un sonido que venía desde el fondo. No era agua, no era eco, era un susurro que repetía una frase incomprensible, una frase que parecía cambiar cada vez que intentaban entenderla. Cuando Marcos levantó la tapa unos centímetros, el susurro se convirtió en un grito. No un grito humano, un grito que parecía venir de un lugar donde el sonido no debería existir. Cerraron la tapa de inmediato, pero el grito continuó unos segundos más, como si algo hubiera intentado salir. Todas estas escenas, dispersas por el cementerio, no formaban parte de la broma, no formaban parte de la imaginación, no formaban parte de nada que pudiera explicarse. Eran fragmentos de un lugar que no quería ser entendido, sino sentido. Un lugar que no buscaba asustar, sino atraer. Un lugar que no quería víctimas, sino testigos. Testigos de algo que llevaba demasiado tiempo esperando. Y todas estas señales, todos estos encuentros, todas estas anomalías, los llevaron inevitablemente hacia la figura sin rostro, hacia la cripta, hacia el túnel, hacia la sala circular, hacia la elección, hacia Elliot. El cementerio no solo mostraba señales dispersas, también comenzaba a organizarse alrededor de ellos. No era una reorganización física evidente, sino una sensación, una intuición que Elliot percibía con creciente claridad. Era como si el lugar estuviera reconfigurándose para guiarlos hacia un punto específico, como si cada tumba, cada árbol, cada sombra estuviera cumpliendo una función dentro de un diseño mayor. Un diseño que no había sido creado por manos humanas. Mientras avanzaban, Elliot comenzó a notar que el cementerio tenía patrones. No patrones visibles, sino patrones de comportamiento. Cada vez que tomaban una decisión, girar a la izquierda, avanzar por un sendero, detenerse ante una tumba, el ambiente reaccionaba. A veces con un cambio en la temperatura, a veces con un sonido, a veces con una vibración en el suelo. Era como si el cementerio estuviera evaluando sus elecciones, como si estuviera midiendo su capacidad de percibir lo que realmente ocurría. En un momento, mientras caminaban entre dos hileras de tumbas antiguas, Elliot sintió que el aire se detenía. No se volvió más frío ni más caliente, simplemente dejó de moverse.
Era como si el mundo hubiera dejado de respirar. Los árboles quedaron inmóviles. La niebla se congeló en el aire. Incluso sus propios pasos parecían amortiguados, como si caminaran sobre un suelo que ya no existía. Elliot se detuvo y miró a su alrededor. Los demás siguieron caminando unos metros antes de darse cuenta de que él no los acompañaba. Fue entonces cuando Elliot vio algo que los demás no vieron. Entre las tumbas, a unos 10 metros de distancia, había una figura. No era la figura sin rostro que encontrarían más tarde. Esta era distinta. Era más pequeña, más compacta, como si estuviera hecha de sombras densas. No tenía forma definida, pero tampoco era amorfa. Era una silueta que parecía estar en proceso de decidir qué forma adoptar. Elliot parpadeó, y la figura se deshizo en fragmentos oscuros que se dispersaron como ceniza al viento. Pero el aire seguía inmóvil. El mundo seguía detenido. Y Elliot sintió que algo había cambiado dentro de él, como si una puerta se hubiera abierto en su mente. Cuando el aire volvió a moverse, cuando el mundo recuperó su ritmo, Elliot no dijo nada. No porque no quisiera, sino porque sabía que las palabras no serían suficientes para describir lo que había visto. Y porque, en el fondo, temía que decirlo en voz alta hiciera que la figura regresara. Más adelante, encontraron una zona donde las tumbas estaban cubiertas de telas blancas. No eran sudarios, no eran lonas. Eran telas finas, casi translúcidas, que se movían con una suavidad antinatural. No había viento, pero las telas se agitaban como si respiraran. Cuando Sara levantó una de ellas, descubrió que la tumba no tenía nombre, no tenía fechas, no tenía nada. Era una lápida completamente lisa, como si nunca hubiera sido usada. Pero cuando Elliot tocó la piedra, sintió un pulso lento, profundo, que no pertenecía a un cuerpo humano. Era un pulso que parecía provenir del propio cementerio. En otra zona, encontraron un conjunto de estatuas alineadas en un semicírculo. No eran ángeles ni figuras religiosas. Eran representaciones humanas, pero con proporciones ligeramente alteradas. Brazos demasiado largos, cuellos demasiado delgados, cabezas inclinadas en ángulos imposibles. Cada estatua tenía los ojos cerrados, como si estuvieran dormidas. Pero cuando Elliot pasó frente a ellas, sintió que lo seguían, no con la mirada, sino con algo más profundo. Como si percibieran su presencia a través de un sentido que los humanos no poseen. Marcos, intentando romper la tensión, tocó una de las estatuas. La piedra estaba fría, pero cuando retiró la mano, vio que sus dedos estaban manchados de un polvo oscuro. No era suciedad, no era moho, era algo más fino, más ligero, como ceniza, pero no era ceniza de fuego. Era ceniza de algo que había sido deshecho, algo que había perdido su forma, algo que había sido absorbido por el cementerio. En un punto del recorrido, encontraron un reloj de bolsillo tirado en el suelo. Era antiguo, con una carcasa de metal desgastado y una cadena rota. Cuando Elliot lo abrió, descubrió que las agujas no se movían. No estaban detenidas en una hora concreta. Simplemente no existían. El reloj no tenía agujas. No tenía mecanismo. No tenía nada en su interior. Era un objeto vacío, como si hubiera sido despojado de su propósito.
Cuando Elliot lo cerró, escuchó un tic-tac. Un tic-tac que no provenía del reloj, sino del suelo bajo sus pies. Más adelante, encontraron una zona donde el suelo estaba cubierto de marcas circulares. No eran huellas, no eran dibujos, eran depresiones en la tierra, como si algo redondo, pesado, hubiera estado rodando en círculos durante horas. En el centro de uno de esos círculos, había un objeto pequeño, metálico. Era una llave antigua, con un diseño intrincado que parecía cambiar cuando la miraban desde distintos ángulos. Sara la recogió, pero cuando intentó guardarla en su bolsillo, la llave se volvió caliente, tan caliente que tuvo que soltarla. Cuando cayó al suelo, desapareció. No se hundió, no se desintegró, simplemente dejó de estar. En otra zona, encontraron un conjunto de velas apagadas, dispuestas en forma de espiral. No estaban derretidas, no estaban gastadas, parecían nuevas, como si alguien las hubiera colocado allí hacía unos minutos. Pero cuando Elliot intentó encender una con su mechero, la llama se apagó antes de tocar la mecha. No por el viento, no por falta de combustible. Era como si la vela rechazara la luz, como si el cementerio no permitiera que algo tan simple como una llama alterara su oscuridad. En un punto del recorrido, encontraron un banco de piedra cubierto de hojas negras. Cuando las apartaron, vieron que el banco tenía inscripciones en un idioma que ninguno reconocía. No eran letras, no eran símbolos, no eran números. Eran formas que parecían cambiar cuando las miraban directamente, como si no quisieran ser comprendidas. Elliot pasó la mano sobre ellas y sintió un latido. No un latido figurado, un latido real. El banco estaba vivo, o algo dentro de él lo estaba. A medida que avanzaban, el cementerio comenzó a mostrarles cosas que no pertenecían al presente. No eran visiones, no eran alucinaciones. Eran fragmentos de tiempo superpuestos, como si el lugar estuviera desdoblándose. En un momento, vieron a un grupo de personas vestidas con ropa antigua, caminando entre las tumbas sin notar su presencia. No eran fantasmas, no eran transparentes, eran sólidos, reales, pero pertenecían a un tiempo distinto. Caminaban en silencio, con expresiones vacías, como si estuvieran atrapados en una rutina eterna. Cuando uno de ellos pasó junto a Elliot, el aire se volvió helado, y cuando se alejaron, desaparecieron sin desvanecerse, simplemente dejaron de estar. En otro punto, vieron una procesión de figuras encapuchadas, llevando velas que no emitían luz. Caminaban en fila, en dirección a una tumba concreta. Cuando llegaron, se detuvieron y comenzaron a inclinarse hacia la lápida, como si escucharan algo que salía de ella. Elliot intentó acercarse, pero cuando dio un paso, las figuras levantaron la cabeza al unísono, revelando que bajo las capuchas no había rostros, solo superficies lisas, sin rasgos, sin ojos, sin boca. Y aún así, Elliot sintió que lo estaban mirando. Todas estas escenas, dispersas por el cementerio, no formaban parte de la broma, no formaban parte de la imaginación, no formaban parte de nada que pudiera explicarse. Eran fragmentos de un lugar que no quería ser entendido, sino sentido. Un lugar que no buscaba asustar, sino atraer. Un lugar que no quería víctimas, sino testigos.
testigos de algo que llevaba demasiado tiempo esperando. Y todas estas señales, todos estos encuentros, todas estas anomalías, los llevaron inevitablemente hacia la figura sin rostro, hacia la cripta, hacia el túnel, hacia la sala circular, hacia la elección, hacia Elliot. El cementerio parecía haber agotado sus señales dispersas. Ya no mostraba anomalías aisladas, ni escenas sueltas, ni fragmentos de tiempo superpuestos. Ahora todo comenzaba a converger. Cada paso que daban los llevaba hacia un punto que no habían elegido, pero que el lugar había decidido para ellos. Era como si el cementerio hubiera dejado de observar y hubiera empezado a actuar. El aire se volvió más denso, más pesado, como si estuvieran caminando bajo el agua. La niebla se espesó hasta convertirse en una sustancia casi sólida, una masa blanca que se adhería a la piel y dificultaba la respiración. Los árboles parecían inclinarse hacia ellos, no por el viento, sino por voluntad propia, como si quisieran escuchar lo que decían, o quizás susurrarles algo que no estaban preparados para oír. Elliot comenzó a sentir un zumbido en los oídos. No era un sonido externo, sino interno, como si su propio cuerpo estuviera resonando con el cementerio. Cada tumba que pasaban emitía una vibración distinta, una frecuencia que parecía interactuar con su pulso, con su respiración, con sus pensamientos. Era como si el lugar estuviera intentando sincronizarse con él, como si quisiera que su mente se alineara con algo más grande, más antiguo, más profundo. En un momento, mientras avanzaban por un sendero estrecho, Elliot sintió que el suelo bajo sus pies se ablandaba. No era barro, no era tierra húmeda, era algo más suave, más cálido, como si estuviera caminando sobre carne. Se detuvo y miró hacia abajo. El suelo parecía normal, pero cuando presionó con el pie, cedió ligeramente, como si hubiera algo vivo bajo la superficie. No dijo nada. No quería alarmar a los demás, pero el cementerio lo había notado, y respondió. A unos metros de distancia, una lápida comenzó a inclinarse lentamente hacia adelante. No cayó, no se rompió, simplemente se inclinó, como si estuviera observándolos. Sara lo vio y retrocedió, pero la lápida volvió a su posición original, como si hubiera decidido que no era el momento de mostrarse por completo. Marcos intentó bromear, pero su voz tembló. Edward no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en el suelo, como si temiera que algo pudiera surgir de él en cualquier momento. Más adelante, encontraron una zona donde las tumbas estaban cubiertas de una sustancia negra, viscosa, que parecía moverse lentamente, como si respirara. No era moho, no era humedad, era algo vivo, algo que se extendía por la superficie de las lápidas como una piel que buscaba cubrirlo todo. Cuando Elliot se acercó, la sustancia se retrajo ligeramente, como si lo reconociera, como si lo estuviera esperando. En el centro de esa zona, había una tumba abierta. No había ataúd, no había restos, solo un hueco profundo, demasiado profundo para ser una tumba normal. La oscuridad en su interior no era natural, no era ausencia de luz. Era una oscuridad que parecía tener peso, densidad, intención. Elliot sintió que algo lo observaba desde el fondo. No vio ojos, no vio movimiento, pero sintió una presencia que no quería salir.
una presencia que quería que él bajara. Continuaron avanzando, aunque cada paso se volvía más difícil. El cementerio parecía estar estrechándose a su alrededor, como si los senderos se cerraran detrás de ellos. Los árboles se acercaban más. Las lápidas parecían más altas. La niebla más espesa. Era como si el lugar estuviera empujándolos hacia un único destino, como si no hubiera otra opción. Fue entonces cuando la vieron. La figura sin rostro. Estaba de pie entre dos mausoleos, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que ellos no podían oír. No tenía rasgos, no tenía ojos, ni boca, ni nariz, solo una superficie lisa, oscura, que parecía absorber la luz. Pero aún sin rostro, Elliot sintió que lo estaba mirando. No a los demás, a él. La figura no se movió, no habló, no hizo ningún gesto, solo respiró. Una respiración lenta, profunda, que coincidía exactamente con la de Elliot. Cada inhalación, cada exhalación, cada pausa, era como si imitara su vida, como si estuviera sincronizada con él, como si fuera su reflejo en un espejo que no mostraba imágenes, sino intenciones. Sara intentó hablarle, pero su voz se quebró. Marcos dio un paso atrás. Edward se quedó paralizado. Elliot, en cambio, sintió algo distinto. No miedo, no sorpresa, algo más profundo, algo que no sabía nombrar. Era como si hubiera estado esperando ese momento sin saberlo, como si la figura fuera la respuesta a una pregunta que nunca había formulado. La figura levantó un brazo lentamente y señaló hacia la derecha, no hacia un sendero, no hacia una tumba, hacia una cripta que no habían visto antes. Una cripta cuya puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera abierto hace unos segundos. Desde dentro salía un aire frío, pero no un frío natural. Era un frío que parecía absorber el calor del cuerpo, no por temperatura, sino por intención. Elliot dio un paso hacia la cripta. Los demás lo siguieron, aunque con reluctancia. La figura no se movió, no los acompañó, solo los observó, o lo observó a él. Y cuando Elliot cruzó el umbral de la cripta, la figura inclinó la cabeza un poco más, como si estuviera satisfecha. Dentro de la cripta, el aire era distinto, más denso, más pesado, más vivo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse cuando los miraban directamente. No eran grabados, no eran pinturas, eran formas vivas, que se desplazaban lentamente como si respiraran. El suelo estaba cubierto de polvo, pero no era polvo normal. Era un polvo oscuro, fino, que parecía vibrar con cada paso. Al fondo de la cripta, había una escalera que descendía hacia la oscuridad. No era una escalera normal. Los escalones eran irregulares, como si hubieran sido tallados por manos que no entendían la simetría humana. La oscuridad al final de la escalera no era ausencia de luz. Era una oscuridad que parecía tener profundidad, como si fuera un líquido espeso. Elliot comenzó a bajar. Los demás lo siguieron, aunque cada paso parecía más difícil que el anterior. La oscuridad los envolvía, no como un manto, sino como una presencia que los observaba desde todos los ángulos.
Una presencia que parecía conocerlos mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. Y mientras descendían, Elliot sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. No físicamente, no mentalmente, algo más profundo. Algo que tenía que ver con el cementerio, con la figura, con la elección que aún no sabía que tendría que hacer. La oscuridad que envolvió a Elliot no era un vacío. Era un espacio vivo, consciente, que lo examinaba como un organismo examina a una célula recién llegada. No había luz, ni sonido, ni dirección. Pero había intención. Una intención antigua, profunda, que no pertenecía a ningún ser humano. Elliot no flotaba ni caía. Simplemente existía dentro de algo que lo contenía, como si hubiera sido absorbido por una memoria que llevaba siglos esperando un nombre. Mientras tanto, arriba, en la sala circular, la lápida volvió a cerrarse con un movimiento lento, casi orgánico. No hizo ruido, no dejó rastro, solo se selló, como si nunca hubiera estado abierta. Sara gritó el nombre de Elliot, pero su voz se perdió en un aire que ya no la reconocía. Marcos intentó golpear la piedra, pero la superficie era tan fría que su piel se pegó a ella durante un instante. Edward cayó de rodillas, temblando, incapaz de comprender lo que había visto. La figura sin rostro, que había permanecido inmóvil durante todo el proceso, inclinó la cabeza hacia ellos. No como un gesto humano, no como un acto de empatía, como un mecanismo que reconoce que una fase ha terminado. Luego, sin transición, sin desvanecerse, sin moverse, simplemente dejó de estar. La sala quedó vacía, vacía de figuras, vacía de presencia, vacía de intención, pero no vacía de Elliot, porque Elliot seguía allí. Dentro, en la oscuridad, Elliot comenzó a ver, no con ojos, con algo más profundo, con algo que no sabía que tenía. La oscuridad se abrió ante él como un espacio infinito lleno de fragmentos de tiempo, de historias, de vidas que habían pasado por el cementerio. No eran fantasmas, no eran almas, eran recuerdos, recuerdos del lugar, recuerdos que habían adquirido forma, densidad, propósito. Elliot vio a personas que habían entrado al cementerio siglos antes. Vio rituales antiguos realizados por manos que no temblaban. Vio sombras que se movían sin cuerpos. Vio cuerpos que se movían sin sombras. Vio el cementerio en todas sus épocas, en todos sus estados, en todas sus formas. Y comprendió algo que ningún humano debería comprender. El cementerio no era un lugar, era una entidad que había crecido con cada historia contada sobre él, una entidad que había adquirido conciencia con el tiempo, una entidad que necesitaba algo más que cuerpos, necesitaba testigos, necesitaba memoria, necesitaba continuidad, y Elliot era continuidad. Elliot era memoria. Elliot era el elegido no por destino, sino por afinidad, porque desde el momento en que había puesto un pie en el cementerio, había sentido algo que los demás no sintieron. Había escuchado algo que los demás no escucharon. Había visto algo que los demás no vieron. El cementerio no lo había atrapado, lo había reconocido. Arriba, la sala circular comenzó a temblar, no como un terremoto, como un suspiro, como si el lugar exhalara después de un esfuerzo prolongado.
Las paredes se contrajeron ligeramente. El suelo vibró con un ritmo lento, profundo, que coincidía con el latido que habían escuchado antes. Y entonces, el pasillo por el que habían entrado reapareció. No como un túnel oscuro, como un camino iluminado por una luz tenue que parecía surgir de la piedra misma. El cementerio los estaba dejando ir. Sara fue la primera en moverse. No por valentía, por instinto, por la necesidad de escapar de un lugar que ya no los necesitaba. Marcos la siguió, tambaleándose. Edward se levantó con dificultad, como si su cuerpo pesara más que antes. Ninguno miró atrás. Ninguno habló. Ninguno intentó comprender lo que había ocurrido. Solo caminaron. Mientras ascendían por el pasillo, la luz se volvió más natural, el aire más ligero, el silencio menos denso. Cuando llegaron a la superficie, el cementerio parecía distinto, más quieto, más vacío, más satisfecho. La luna iluminaba las tumbas con una luz pálida, indiferente. El viento soplaba suavemente entre los árboles. Era como si el lugar hubiera cerrado los ojos. Pero Elliot no había cerrado los suyos, porque Elliot ya no tenía ojos. Sara, Marcos y Edward cruzaron la verja sin darse cuenta de que el aire del exterior no era tan distinto al aire del interior. Solo parecía más ligero porque el cementerio había dejado de respirar sobre ellos. Caminaban como sombras desplazadas, como si sus cuerpos no encajaran del todo en el mundo. La gente del pueblo los miró con extrañeza, sin saber por qué. No estaban heridos, no estaban sucios, pero algo en ellos estaba incompleto. Esa noche, mientras el pueblo celebraba Halloween sin saber lo que había ocurrido bajo tierra, Elliot observaba, no desde la superficie, no desde la oscuridad, desde el cementerio, desde la memoria, desde la entidad que ahora era parte de él. Elliot no quería dañarlos, no quería asustarlos, no quería reclamarlos, quería recordarlos. Quería recordar lo que era ser humano. Quería recordar lo que era tener un nombre. Quería recordar lo que era tener amigos. Pero cada vez que intentaba acercarse, el mundo reaccionaba. Las luces parpadeaban. Las sombras se alargaban. Los sonidos se distorsionaban. Porque Elliot ya no pertenecía a ese plano. Porque Elliot ya no era una persona, porque Elliot era un lugar que respiraba, un lugar que recordaba, un lugar que esperaba. Y en la lápida sin nombre, en lo más profundo del cementerio, apareció una inscripción que nadie había grabado. Elliot aún está aquí. Y el cementerio, satisfecho, volvió a dormir. Pero Elliot no. Elliot nunca dormiría.